Hola, ¿cómo te va? Bienvenido a otra transmisión de la Iglesia El Encuentro, como ya te han informado, la Iglesia El Encuentro de la Unión Ezeiza. Te damos la bienvenida a este tiempo de compartir la palabra de Dios. Yo quiero dar gracias a Dios por tantas veces que Dios nos ha hablado a lo largo de estos meses, cuando necesitábamos la palabra, la guía de Dios, para poder mantenernos firmes, como nos enseña la Biblia, ¿no? Que si uno está firme en la palabra, uno está buscando de Dios, haya las respuestas que uno necesita para enfrentar las diferentes situaciones que nos toquen vivir. Jesús decía que en este mundo tendríamos aflicción, que nuestra casa sería construida sobre la roca y que debíamos cavar, y que en ambos casos, si lo hiciéramos o no, las tormentas de todas maneras vendrían. Uno debía construir su casa esperando la tormenta, esperando el tiempo en que vendrían los vientos fuertes. Uno construye para soportar los tiempos de dificultad. Por eso es necesario que aprendamos juntos la palabra, que edifiquemos más profundo, que cavemos más hondo, para que podamos estar fuertes a la hora del cimbronazo y resistir. Toda construcción hecha eficientemente, profundamente, con buenas bases, resiste hasta los terremotos. Las construcciones en lugares donde hay cimbronazos de la tierra están construidas y pensadas para el día en que el temblor se produzca. Así que nosotros estamos construyendo ahora para que el temblor, cuando venga, si viene otro más, pueda encontrarnos bien firmes y nuestra casa permanecer en pie. En esta tarde quiero hablarte acerca de la sabiduría de Dios y que me ayudes o me acompañes en la lectura de la Biblia en el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Capítulo 2 de Primera Corintios. Así que vamos juntos a leer. Pero hermanos, cuando yo fui a hablarles del designio secreto de Dios, lo hice sin hacer alardes de retórica o de sabiduría. Y estando entre ustedes, no quise saber de otra cosa sino de Jesucristo, y más estrictamente de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo, y cuando les hablé y les prediqué el mensaje, no usé palabras sabias para convencerlos. Al contrario, los convencí haciendo demostración del Espíritu y del poder de Dios, para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Sin embargo, entre los que ya han alcanzado la madurez en su fe, sí usamos palabras de sabiduría. Pero no se trata de una sabiduría propia de este mundo, ni de quienes la gobiernan, los cuales ya están perdiendo su poder. Se trata más bien de la sabiduría oculta de Dios, del designio secreto que Él desde la eternidad ha tenido para nuestra gloria. Esto es algo que no han entendido los gobernantes del mundo presente, pues si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero como dice en la Escritura, Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Estas cosas son las que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. ¿Quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, sino solo el Espíritu que está dentro del hombre? De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. El que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías,
y tampoco las puede entender porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Pero aquel que tiene el Espíritu puede juzgar todas las cosas y nadie puede juzgarle a él. Pues la Escritura dice: ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Hasta ahí la lectura. Tremenda palabra inspirada del apóstol Pablo para vos y para mí en este tiempo. Indudablemente, más que en cualquier otro tiempo de la historia del ser humano, tenemos el privilegio de vivir en un momento donde abundan los conocimientos. Todo está al alcance de tu mano, todo está al alcance de un clic, diría alguno por ahí. Solo basta con abrir el buscador en tu celular o en una tablet o en tu computadora de escritorio para que puedas acceder a todo tipo de información. Esto está a manos de grandes, chicos, pequeños, más sabios, menos sabios, más preparados o menos preparados. Todos podemos acceder a una cantidad enorme de información todos los días y en cualquier horario y en cualquier momento. Sin embargo, información no es sinónimo de sabiduría. Tener mucha información no quiere decir necesariamente que vos y yo seamos personas sabias en el buen sentido de esa palabra, en la profundidad de la sabiduría. Solo la sabiduría nos permitirá poder relacionar diversos datos, complementarlos con otros datos, para así encontrar alternativas y soluciones a problemas complejos, pero de manera verdaderamente sencilla. O sea que el cúmulo de información de este tiempo no ha logrado que nuestra civilización, que vos y yo, nuestros hogares, nuestras naciones, se conviertan en naciones más sabias que las naciones de otras épocas. Y esto es porque, te vuelvo a repetir, abundancia de información no implica necesariamente una sociedad más sabia a la hora de vivir la vida de todos los días. La mente está estrechamente relacionada con el conocimiento, con la sabiduría y con la información. Todo eso se procesa en tu mente y se procesa en mi mente. Y aún teniendo acceso a tanta información como tenemos hoy, cierta capacidad inclusive para poder administrarla, acomodarla, ordenarla, sin tener la mente de Cristo para poder procesarla, no vamos a alcanzar la verdadera sabiduría que Dios pretende y ha preparado para todos nosotros, para vos y para mí. La sabiduría que es solamente humana, sin contar con la mente de Cristo, terminará negando la existencia de Dios, terminará descreyendo del favor de Dios, terminará de no aceptar el protagonismo de Dios en la creación. Según esta manera o esta filosofía de pensamiento, todo aquello que no pueda conocerse no existe. Todo aquello que no pueda accederse con conocimiento no existe. Por lo tanto, finalmente, una cantidad enorme de información, aunque esté administrada correctamente, puede terminar en lo contrario de lo que debería ser. En vez de hacernos sabios, nos convierte en necios, porque negamos el conocimiento de Dios por no poder demostrarlo con la administración de nuestra propia información. Y todo eso simplemente porque no tenemos la mente de Cristo. Esto fue muy fuerte en la vida del apóstol Pablo. Por eso yo creo que él, inspirado por el Espíritu Santo, puso por escrito la experiencia que él tuvo con el conocimiento humano. Pablo tuvo que renunciar a la sabiduría humana. Pablo como apóstol tuvo que hacer, créeme, un gran esfuerzo humano para renunciar y para desprenderse de su pertenencia al mundo del conocimiento judío ortodoxo. Él tuvo que hacer una operación muy profunda en su interior, una resistencia a
el control mental y a través del conocimiento para poder interpretar las realidades desde el punto de vista humano, de su mente humana. Su calidad de fariseo, él mismo lo dijo, en realidad era un estorbo para poder transitar el camino de la sabiduría celestial. De modo que no utilizó, y él lo dice claramente, no utilizó sus capacidades oratorias para predicar el Evangelio, ni sus conocimientos rabínicos para explicar la cruz. Él renunció a todo ese bagaje de conocimientos que le podían estar impidiendo verdaderamente acceder a la sabiduría celestial. La sabiduría humana está muy por debajo de la sabiduría espiritual y muchas cosas que vivimos no las interpretamos por esa causa. Prefirió sentirse débil, prefirió sentirse tímido, prefirió hacer una predicación extremadamente sencilla ante la tentación de dar una gran y elocuente explicación teológica. Él prefirió tener esa apariencia de debilidad a la hora de explicar la palabra de Dios. Y allí está la verdadera o el inicio de la verdadera sabiduría. Es de sabios hacer sencillo lo complejo. Es de sabios hacer sencillo lo complejo. Ahora muy bien, el apóstol Pablo también en su experiencia se dio cuenta de algo más. No solo que debía renunciar a toda sabiduría humana para acceder a la sabiduría del cielo, sino que también tenía que tener en cuenta que era necesario un ámbito donde desarrollar esa sabiduría de Dios. Pablo entendió que solo podía desarrollar esa sabiduría en un ámbito de creyentes que fuesen maduros, gente que estuviera buscando un desarrollo y un crecimiento en el Señor mucho más grande del que poseyeran en aquel momento. Intentar ser profundo con personas inmaduras solo trae separación, solo trae confusión, solo genera desconfianza en ese grupo donde se introduce esta persona que está buscando desarrollar la sabiduría de Dios. Y además, el apóstol Pablo evidentemente se dio cuenta de que es impropio de la verdadera sabiduría contender o demostrar mayor capacidad que otras personas. Nunca un sabio verdadero intentará relucirse o relucir entre las opiniones de todos los que están compartiendo con él. La sabiduría jamás se pone en ese papel. La sabiduría que viene del cielo es primariamente humilde. Yo pensaba en esto acerca de Jesús. Jesús, no cabe ninguna duda de que fue la persona más sabia, más inteligente, más informada de las verdades del cielo. Nadie hubo como Él. Sin embargo, Él dice, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y sean como yo, humildes y sencillos de corazón, mansos y humildes de corazón. La verdadera sabiduría se manifiesta a través de un corazón cargado de humildad. Por eso, vanagloriarse de conocimientos o avergonzar a otros con la sabiduría no es propio de quien es verdaderamente sabio. Santiago lo decía así: los que tienen la sabiduría que viene de Dios llevan ante todo una vida pura y además son pacíficos, bondadosos y dóciles. Son también compasivos, imparciales, sinceros y hacen el bien. Esa es la definición de Santiago de cómo es una persona llena de esa sabiduría de Dios, muy similar a la persona de Jesucristo de Nazaret. Ahora muy bien, también el apóstol Pablo no solo supo que tenía que renunciar y encontrar un ámbito adecuado para el desarrollo de la sabiduría, sino que también entendió que sabiduría y Espíritu Santo van juntos y son inseparables. Cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, el Espíritu Santo, dice la palabra, viene a ser morada dentro de nuestro interior. De modo que a partir de allí, con la actitud correcta, tenemos acceso a la sabiduría de Dios. ¿Por qué digo la actitud correcta? Porque muchas veces dejamos que la soberbia humana, que la baja autoestima y que complejos y conflictos interiores no resueltos
nos generen una actitud incorrecta a la hora de adquirir la sabiduría. Por eso digo que con la actitud correcta tenemos inmediatamente acceso a la sabiduría de Dios. El apóstol Pablo nos explica que el Espíritu Santo es quien conoce las profundidades de Dios. Por eso sabiduría y relación íntima con el Espíritu Santo abre la puerta a un mundo de sabiduría y de profundidad en Dios que no hay otra manera de conseguirlo, no hay otra manera de acceder a ese tipo de sabiduría y conocimiento. Así que uno tiene que tener una actitud correcta y una relación profunda con el Espíritu Santo. Y esa relación con el Espíritu Santo nos da acceso a esa sabiduría que contiene pensamientos, propósitos y designios eternos en Dios y de Dios. O sea que cuando nosotros nos relacionamos con aquella persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que conoce las profundidades de Dios, conoce también los propósitos, pensamientos, intenciones eternas de Dios, con las cuales nosotros, al acceder a ese conocimiento, podemos tener una visión y una interpretación de las realidades humanas absolutamente y totalmente diferentes. Así que necesitamos mucho más de relación con el Espíritu Santo de Dios. Es por ello que si no cultivamos la comunión con el Espíritu Santo, esto nos volverá ignorantes de la sabiduría celestial. ¿Y quién quiere ser ignorante en la vida? Yo quiero ser sabio en la vida y para eso necesito hacer como el apóstol Pablo. Necesito renunciar a mi sabiduría humana. Necesito encontrar un ámbito de desarrollo con otros creyentes que quieran lo mismo que yo, pero también necesito considerar una creciente comunión con el Espíritu Santo para acceder a las profundidades del Señor, el Padre Celestial. Por último, en este último capítulo, o en este corto capítulo, mejor dicho, del apóstol Pablo, termina afirmando que esta interacción que es necesaria en el cuerpo de Cristo para desarrollar la sabiduría de Dios, solo puede darse con personas que se encuentren en la misma sintonía y búsqueda de Dios. Y esto es clave. Muchas veces esto no sucede y entonces se pierde el entusiasmo, hay incomprensión, no se produce el clima necesario de adoración, de rendición ante el Señor, sino que se instala un sentido de competencia, de juicio, de incomprensión, todas cosas adversas a la hora de desarrollar la sabiduría de Dios. Y por otro lado, habrá gente que pensará, qué ridículo que es esto. El mismo apóstol lo dice. Pensarán que esta búsqueda es un absurdo y un ridículo de buscar cosas que están fuera de nuestro alcance humano. Y nos juzgarán incorrecta esa búsqueda de Dios y nos terminarán rechazando. Por eso es necesario ser sabios en la hora de buscar ese ámbito apropiado con las personas que Dios ya ha preparado para poder desarrollar esas profundidades de Dios. Ahora, a pesar de que el apóstol Pablo dice que seremos juzgados, en realidad todo es a la inversa, es como el reino del revés. Las personas espirituales, las que están determinadas a buscar ser sabias en Dios, son aquellas personas que el apóstol dice que juzgarán todas las cosas, pues ya tienen esa capacidad de juicio porque tienen la mente de Cristo. Pueden entender las circunstancias que le rodean, pueden interpretarlas como Dios las interpretaría. ¿Vos te imaginás si frente a una situación compleja que vos estás viviendo, de golpe te inundara la sabiduría de Dios? Vos podrías llegar a una interpretación totalmente distinta de una circunstancia y cuando vos humanamente estás pensando que es un tropiezo, tal vez cuando entre la sabiduría de Dios en tu corazón, termines dándote cuenta que es un trampolín para crecer, para desarrollarte, para llegar a otro nivel económico, espiritual, familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que las personas que hacen bien las cosas, como dice el apóstol Pablo, pueden alcanzar este propósito que Dios quiere que vos y yo tengamos, que es la mente de Cristo. O sea, que vos sabías que podés tener la mente de Cristo,
que podés tener acceso a un conocimiento ilimitado, que podés tener acceso a conocimientos del corazón de Dios, de las realidades humanas como Dios las ve. ¿Sabías que vos podés ir más allá de una superficialidad en el conocimiento que en esta tierra hay, aún de los hombres más sabios, y podés convertirte como en Salomón, un hombre sabio como ningún otro? Este Salomón fue sabio porque también de alguna manera tuvo la mente de Cristo y podía analizar todas las cosas humanas y espirituales desde la perspectiva de Dios. Y eso es lo que vos y yo necesitamos para poder desarrollar nuestras vidas familiares, nuestras vidas personales, nuestras vidas económicas, la vida espiritual, la vida de iglesia y todo lo que implica tu propia vida y los ámbitos en los que te puedas desarrollar y mover. Por eso es importante tener sabiduría, alcanzar la mente de Cristo y poder entender así todas las cosas. Por ejemplo, ¿qué cosas? Lo que el apóstol dijo casi en una frase poética. Él dijo así: Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto, ni oído, y ni siquiera pensado. ¿Qué quiere decir esto? Que la sabiduría de Dios, cuando entra en tu corazón, sobrepasa todo aquello que alguien haya visto jamás, que haya alguien escuchado jamás, o que haya tenido la capacidad de pensar. ¿Te imaginás vos cuántos inventos podríamos hacer los cristianos con la mente del Señor? Si hubo grandes inventos de personas que tuvieron inteligencia humana, y quiero decirte que muchos de ellos eran cristianos y por eso inventaron lo que inventaron, porque cuando uno alcanza esa comunión con Dios, renuncia a ser sabio simplemente humano y se rodea de la gente correcta para profundizar, uno comienza a despertar a una visión totalmente diferente. ¿Y sabes una cosa? Dios quiere que vos y yo la tengamos. Esto no es simplemente un señuelo para engañarte y atraparte. Esto es un regalo de Dios. La mente de Cristo es un regalo de Dios, como todo lo que Dios nos da es un regalo. No es una trampa, es un acto de amor. Es algo para cautivar nuestro corazón. Es la generosidad del corazón de nuestro Padre Celestial que verdaderamente nos ama y por eso lo mejor de lo mejor lo ha puesto a nuestros pies y a nuestra disposición, como estas cosas tan poderosas para vos y para mí. Nada puede impedir que vos y yo tengamos la mente de Cristo, a no ser nosotros mismos. Ni Satanás puede impedir que yo tenga acceso a la sabiduría de Dios, a no ser que yo mismo me impida la sabiduría. ¿Cómo puedo hacerlo? Y no renunciando a mi inteligencia, cuestionando todo porque no entiendo, etcétera, etcétera, de lo que es nuestra mente y nuestro corazón humano cerrado. Pero si yo me animo a abrirme, si yo me animo a creer, si yo tengo fe y digo, tengo acceso a la mente de Cristo porque Dios me lo dio y Dios me lo prometió, entonces puedo llegar hoy mismo, ahora mismo, a tener acceso a esa clase de sabiduría. Yo te propongo que ahora mismo hagamos una oración juntos y luego te dejo a vos la acción necesaria para que completes esto. Comencemos juntos por pedirle a Dios sabiduría, como un día hizo Salomón. Salomón dijo, la sabiduría que tengo, los conocimientos que tengo, no me alcanzan para poder llevar adelante el plan que tú me has dado, el lugar que me diste a ocupar. Alguno dirá, no me alcanza el conocimiento para ser padre de familia, no me alcanza el conocimiento para ser un buen patrón, no me alcanza el conocimiento para ser un excelente empleado, o un científico, o un maestro. Necesito sabiduría de Dios. Y Dios te dice, muy bien, pedímela a mí. Porque cuando le pedimos a Dios sabiduría, dice la palabra de Dios, Él no la da por una medida corta. Todo lo que Dios da, siempre lo da en abundancia. Así que te invito ahora mismo a hacer una oración. Cerrá ahí tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, creyendo a tu palabra es verdad para nosotros. Ella nos muestra las verdades del corazón del Padre. Por eso, en el nombre de Jesús, por la gracia de tu Espíritu Santo sobre nosotros, llenanos de sabiduría en este momento. Te pedimos perdón por ser ignorantes, por no haber renunciado a nuestros conocimientos, por no haber buscado ámbitos
de madurez para desarrollar en profundidad la sabiduría de Dios. Te pedimos perdón si nos hemos involucrado en juicios absurdos sobre aquellos que sí buscaban la sabiduría de Dios antes que nosotros. Por eso, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, ahora yo te ruego que en este mismo momento, no solo sobre mi vida, sino sobre la vida de cada uno de los que está participando de esta transmisión, venga ahora una lluvia de fuego de conocimiento sobre cada uno de ellos. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, este regalo venga sobre sus vidas. Ahora, Espíritu Santo, hazlo, te lo ruego, hazlo conmigo y hazlo con cada uno de los que formamos la iglesia. Señor, y con cada amigo que esté ahí creyendo a tu palabra. Señor, dale sabiduría, dale gracia. Señor, dale conocimiento para que, si no te recibió en su corazón, hoy mismo haga una oración y diga: te entrego, Jesús, mi vida, me arrepiento de mis pecados y quiero entrar en el perdón, en el nuevo nacimiento y en la sabiduría celestial. Señor, ahora sobrepasa mis palabras, que son pobres y pocas, Señor, y transmito por el Espíritu, soplo esta sabiduría sobre cada persona, sobre cada celular que está abierto ahora, sobre cada tablet, sobre cada computadora, que sobrepase todo lo virtual y llegue como un impacto al corazón de cada uno. Lo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Muy bien, querido amigo, gracias por haber participado de este tiempo. Tengo el deseo y el anhelo en mi corazón de que esta palabra verdaderamente quiebre tu corazón, rompa todo aquello que te ha impedido crecer, te abra un panorama totalmente diferente. Léela otra vez, por favor, capítulo 2 capítulo 2 de Primera Corintios. Sí, Primera Corintios capítulo 2, por favor, léelo con paciencia en tu casa, diciéndole: Espíritu Santo, dame inteligencia porque abro mi corazón a la sabiduría de Dios. Muy bien, Dios bendiga tu vida y termino como siempre. Y Dios bendiga a su iglesia. Chao, nos vemos. Hasta la próxima.